Esto es Escaparate, el podcast, con Ángel Cermeño, Ale García y Regina Cordero. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Escaparate, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy sensible y que muchas veces lo omitimos por ser algo, un tipo de tabú. El día de hoy vamos a hablar de la salud mental con una invitada muy padre que tenemos hoy, Ángel. Y hoy en el estudio estamos Regina Cordero, la coordinadora editorial de Escaparate, y su servidor Ángel Cermeño, el director ejecutivo. Y precisamente uno de los temas que teníamos esperando para arrancar este año era la salud mental, que creo que afortunadamente ya está, es un tema un poco más abierto. Antes era muy tabú. ¿Y quién mejor de hablar de esto que una psicóloga con más de 22 años de trayectoria, conocida por muchísima gente? Algunos han de tener, o muchos tienen la fortuna de conocerla y sobre todo de tenerla como terapeuta. Y es Mili Sánchez. Te doy la bienvenida a Escaparate, el podcast. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Muy contenta y muy honrada de que me hayan invitado y de tener el gusto de platicar ahorita sobre este tema tan importante que es la salud mental. Y como bien decías, solía ser un gran tabú y creo que cada vez lo es menos, cada vez hay más conciencia de la importancia de la salud mental. Para los que no conocemos a Mili Sánchez, dime, ¿quién es Mili Sánchez y cómo fue que decidiste dedicarte a ser psicóloga? Bueno, yo de alguna manera cuando estaba en preparatoria, que llevaba las materias optativas, traía así como la inquietud entre la medicina y la psicología. Entonces llevé un poquito de las dos. Y luego después estudié más bien para ser guía Montessori. Entonces, ni una ni otra. A esa edad, la verdad es que luego se espera que tomemos decisiones como elegir pareja o elegir vocación a una edad donde normalmente no necesariamente sabemos o no se nos ha enseñado tanto, el sistema educativo no provee tanto que tengamos un pensamiento crítico. Oye, eso es cierto. Sí. Nunca lo había pensado así. No, está cañón, porque aparte luego ni sabes qué y ya te gradúas y te empujan a escoger de Tilmarín, o sea... Sí, y estás en una edad muy vulnerable que ni siquiera sabes todavía quién eres. Te estás descubriendo. Eres, y es como, no, ya tienes que elegir a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida. Por el resto de tu vida. Sí. Y cuando normalmente el sistema educativo nos va inclinando a que hagamos lo que el maestro nos dice o lo que la escuela te dice, a la hora que te dice, las fechas de entrega, no necesariamente tenemos un pensamiento crítico. Entonces, bueno, pues estudio para ser guía Montessori, lo cual me gustó muchísimo, pero terminó muy joven porque lo hice solo un año. Sí. Me fui fuera de aquí, lo terminé nada más para casa de niños, que es como quien dice kinder. Y regresando, dije, no, tenía 19 y dije, quiero estudiar algo más. Siempre me latió psicología, creo que se podrían complementar. Y fue cuando entré a la carrera. Realmente nunca pensé dedicarme a la clínica. Sino que más bien iba para complementar la parte educativa. O sea, como psicopedagogía. Exacto, irme más por la parte educativa. Ya entrando en las materias que tenían que ver con la clínica, la psicoterapia, me fui dando cuenta que me enamoré de esa parte de la psicología y entonces, bueno, pues ya a partir de ahí dicen que nunca digas de esta agua no beberé, que el camino es largo y te puede dar sed, porque yo dije, jamás voy a dar terapia y bueno, ahí estoy, ¿verdad? Entonces, y lo disfruto mucho, me gusta mucho y agradezco mucho a la gente que me brinda el privilegio de acompañarlos en alguna etapa de su vida. Oye, por ejemplo, tú que eres terapeuta, tú también tienes que ir con un terapeuta a trabajar tus issues. Claro que sí. Es bien importante que todos los que nos dedicamos a la psicoterapia tengamos también un acompañamiento. Por un lado, existe lo que es la supervisión. La supervisión es más bien para ver casos específicos que tú como psicoterapeuta estás acompañando. Entonces, bueno, por ejemplo, yo tuve un tiempo una supervisora de Monterrey y otro tiempo una de Ciudad de México. Sobre todo cuando estás como arrancando, pero también a lo largo del camino es importante tener otro punto de vista de un colega objetivo que en algunos casos que esté siendo a lo mejor complicada el trabajo, te orienten y te den luz. Y otro es tu propio proceso psicoterapéutico para tú ir manejando tus emociones. Y si tú estás más estable, cada vez te estás trabajando, pues el acompañamiento que puedes hacer es también más honesto, más empático también, porque puedes entender lo que está viviendo el otro y es menos by the book, ¿no? Sino más también de acuerdo a tus experiencias. Oye, y justamente hablando de eso, ¿cómo
le haces para no engancharte? Uh-huh. Para cierto punto sí ser empático con tu paciente para poderte poner en sus zapatos, darle el mejor consejo, las mejores herramientas para que puedan resolver sus temas, pero separando tu tema personal para no involucrarte o que a lo mejor, porque seguramente varios pacientes te han de tocar algunas fibras que eso a lo mejor pueda afectar un poco. Claro, mira, realmente eso de no involucrarte, no sé si exista. Ajá. O sea, creo que finalmente somos humanos y cada paciente te hace sentir algo y tú le haces sentir algo. En psicoanálisis esto se llama transferencia y contratransferencia y se pone al servicio. Ok. Sí, al servicio del paciente. En otras teorías o en otras corrientes, por ejemplo, en la cognitivo-conductual, sí se vale que el terapeuta hable de cosas que le han pasado. Esa técnica se llama autorrevelación. Okay. Puedes platicar un poco de una experiencia parecida, siempre y cuando sea algo que ya está resuelto. ¿Sí me explico? O sea, que puedas dar un ejemplo. Sí, que yo viví esto, entonces... Y que no se vuelva sobre ti todo el tiempo, sino que le puedas decir, claro, mira, te entiendo. A mí me ha pasado una situación así y hacer este tipo de recursos me ha servido a mí o le ha servido a esta persona o le ha servido a estas otras personas. Y que no se trate de que sea un asunto que tú no tengas resuelto y que entonces el paciente se vuelva el terapeuta, ¿no? Claro. Pero hay otras corrientes donde no se vale que tú reveles nada de ti. Entonces también depende mucho del entrenamiento que tengas, pero también por eso es bien importante que tengamos nuestro propio proceso para que las cosas que nos mueven los pacientes las podamos ir a trabajar en terapia o las cosas de tu propia vida cotidiana. Platícanos, ¿en qué tipo de terapia te especializas tú? Mira, yo tengo especialidad en terapia cognitivo-conductual, en terapia racional emotiva y en bioenergética, que es la psicoterapia corporal o de las estructuras del cuerpo que tenemos. Con energía y todo eso. Ajá. Y bueno, sobre todo más que nada la bioenergética es conocer por qué tenemos el cuerpo que tenemos. ¿Cuáles fueron las heridas que tuvimos en la infancia que hicieron que nuestro cuerpo se fuera perfilando hacia cierta estructura o cierta forma o cierta caracterología? ¿Por qué nos duele o nos contracturamos más en ciertas partes que en otras? Entonces es un poco por ese lado. También tomé un diplomado en constelaciones y entonces creo que después vas haciendo como un poco tu estilo. También a veces empleo un poquito de técnicas gestálticas, pero ahí sí no tengo la especialidad como tal, sino un poco de lo que vi en algunos diplomados. Ahora, con todos estos años de experiencia, obviamente hemos evolucionado en estos 20 años demasiado. Y quizá los pacientes que antes tenías son muy diferentes a los que son ahora porque los problemas son diferentes. Claro. En la actualidad, según tu experiencia en tu consultorio, ¿cuáles son los principales padecimientos de salud mental que ves con tus pacientes? Qué interesante pregunta. Porque que a lo mejor antes veías y ahora no, o viceversa. Así es, sí ha cambiado. Mira, para empezar, lo que decías tú al inicio, Ángel, el tabú ha cambiado. O sea, los primeros 10 años de mi vida, si yo me topaba a pacientes fuera del consultorio, normalmente no me saludaban. Entonces, yo tampoco. Claro. O sea, porque entendía perfectamente que muchos de ellos iban y en sus familias no sabían que estaban yendo. Sí, es secreto. Era un secreto, sentían un poco de pena. Oye, yo creo como si fueras a la iglesia a confesarte con el padre y con la culpa yo creo que no quiero, ¿sabes? Sí, es como no, ni me vayas a saludar y yo no. Después empecé a notar que me empezaban a saludar. Sí. Después me invitaban a veces así como a conocer a las personas con las que iban. Okay. Era como, ven, mira, mamá, ella es mi psicóloga, o me presentaban con los hijos, con la pareja. Y para mí fue muy, muy padre, no tanto en lo personal, porque nunca me tomé personal que no me saludaran. Claro. Entendía perfecto el contexto, pero fue muy padre para mí ver que el tabú se está extinguiendo poco a poco. Sí. Que cada vez es menos la gente que siente pena o que existe como esta frase cliché o trillada de el que va al psicólogo es porque está loco y yo no estoy loco. Sí, caray. ¿Sí? Y que aún existen las generaciones mayores, totalmente. Pero me da gusto ir viendo cómo eso se está con las generaciones recientes como disolviendo, por así decirlo, ¿no? Me da mucho gusto. Sí, por ejemplo, actualmente lo que es depresión y ansiedad
Me acuerdo hace tiempo que fui cuando, te estoy hablando hace bastante porque todavía estaba vivo Patch Adams, y me acuerdo que vino al Tecnológico a dar una conferencia y él decía que él creía que actualmente todos teníamos depresión o ansiedad a menos que le demostráramos lo contrario. Okay. Y que era como una gripe o un dolor de estómago para un médico. La ansiedad y la depresión es lo que yo creo que está en abundancia en todos, pero sí te puedo decir que post pandemia no se duplicaron, se triplicaron. En algunos casos fue hasta por 4 o por 5 los casos, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, la desesperanza. Claro. Sí. Híjole, sí es mucho mayor, porque finalmente la ansiedad es estar en el futuro. Entonces, después de toda la incertidumbre que representó la pandemia, pues los problemas de ansiedad se hicieron mucho mayores, porque no sabíamos realmente qué iba a pasar. Uh-huh. Entonces, si tú ya traías pues esto de la ansiedad activada, pues con esto se exageraron los síntomas todavía más, ¿no? ¿Cómo podemos identificar una depresión? Porque generalmente todos, bien dices, durante el día o durante el día a día nadie puede estar 100% contento y feliz. Sí, no, claro, la vida son altibajos, o sea, nunca puedes estar constante. ¿Sabes? Exacto. Claro. Todos tenemos altibajos, pero como estados intermitentes. Ándale. ¿Cuándo saber cuando decimos, ay, sí estoy identificar, porque no fuimos educados con esto? ¿Cómo podemos identificar realmente una depresión y poder buscar ayuda? Claro, fíjate que la depresión a veces es como la humedad. O sea, que se va colando silenciosa y de repente ya está ahí. Entonces es una muy buena pregunta porque sí hay indicadores. ¿Cómo sé si no es un estado intermitente? Bueno, justamente porque ya empieza a afectar en mi vida cotidiana. Uh-huh. ¿Qué cosas? Bueno, hay alteraciones en el patrón de apetito y de sueño, así como cosas muy notorias. Puede ser o que quieres dormir más de lo usual, uh-huh, que tienes a lo mejor sueño durante todo el día, pero luego en la noche no puedes dormir, ¿sí? O duermes menos o tienes insomnio. El insomnio hay de 3 tipos. Está el inicial, me acuesto y me tardo de 1:30 a 2 en dormirme. El intermedio, que es me acuesto y me duermo luego, pero luego me levanto en la madrugada 1:30 o 2 o más. Y el insomnio final, que es si me iba a levantar a las 6, me levanto desde las 4 y ya no me puedo dormir. Okay. ¿Sí? Entonces empiezo a notar eso, empiezo a notar alteraciones en el apetito. También igual que con el sueño, o es menor o mayor. ¿Sí? Ya sea que no quiero comer, se me cierra el estómago, o quiero comer todo el tiempo. ¿Sí? Estoy más irritable. A veces creemos que la depresión es estar triste. Estar llorando. Sí puede ser. Claro. Hay gente que preguntamos, por ejemplo, en los inventarios, ¿lloras más de lo habitual o tienes ganas de llorar y ya ni puedes? Okay. Sí, también depende del grado de depresión que tengas. Otro indicador es dificultad para tomar decisiones. O sea, decisiones que tú sentías que antes te eran muy fácil de tomar, te están costando trabajo. ¿Voy o no voy a esta fiesta? Yeah. ¿Acepto o no acepto esta propuesta? Hasta para escribir un artículo, a lo mejor, pongo esta idea o no la pongo. O sea, batallo para tomar decisiones que me doy cuenta que antes no batallaba. Ok. Batallo para concentrarme. Ok. Entonces, cuando vamos viendo que esto interfiere en nuestra vida cotidiana, entonces realmente, pues eso, si vas viendo que no es intermitente, que todos los días te está pasando, que hay desesperanza, en algunos casos, cuando sí es bien importante que no te esperes a pedir ayuda, es cuando hay desesperanza, porque la desesperanza nos puede llevar a ideas de muerte. Ok. Sí, cuando creo que ya mi futuro no tiene realmente nada prometedor, cuando creo que a lo mejor, pues, si mañana, a lo mejor no necesariamente tengo una idea de un suicidio, pero la idea de, pues, si ya mañana no amanezco, no habría problema. Muchas veces es eso. Yo llegué a pasar un tiempo que estuve en depresión y recuerdo que no la primera pregunta que me hizo el terapeuta fue,
no me dijo, ya no quieres vivir. Y para mí fue como que no. O sea, yo jamás he pensado en suicidio ni nada. Me gusta la vida, nada más que... Y me decía, bueno, ¿qué quieres hacer todo el día? O bueno, te despiertas y ¿cuál es tu primera idea? Y yo le decía, volverme a dormir. O sea, quiero estar dormido todo el día. Entonces fue como que, bueno, pues entonces no quieres vivir. O sea, no quieres estar dormido. Entonces ahí fue cuando me hizo clic la respuesta que yo mismo me di. Dije, sí, cierto. O sea, ya no lo había visto en realidad. Sí, tenía un cuadro grave de depresión. Sí. Y si tú identificas alguno de estos síntomas o red flags en algún ser querido o amigo, familiar, ¿qué es lo que puedes hacer tú como externo? O sea, acompañar, o sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Qué bueno que me preguntes eso, porque sí, a veces no sabemos cómo acercarnos. Exactamente. Sí, como que cuando la situación es de salud, que a lo mejor te veo el ojo completamente rojo, sí, traes un derrame, digo, oye, traes un derrame, ya te atendiste, pero con este tipo de situaciones... No lo ves. No, y a veces lo ves, pero no sabes cómo reflejarlo, no sabes si es tu percepción. Luego nos vamos acostumbrando y lo vamos normalizando porque se va dando gradual, no fue un día amanecí así. Claro. Sí, se va dando de forma muy gradual. A diferencia, por ejemplo, de un ataque de pánico, que el ataque de pánico, si quieren ahorita lo comentamos, pero es como muy notorio que me está dando. La depresión es lenta. Como decías, como la humedad. Se va colando lentamente. Así tal cual. Entonces también a veces como familiar no te das cuenta, nada más dices, ay, se está haciendo muy serio, ay, está muy aislado, que ese es otro signo de ¿Cómo depresión. podemos acercarnos con nuestra pareja, nuestro familiar, nuestro amigo, sin tampoco? Porque muchas veces creo que es eso, que no notamos a un amigo, notamos a alguien cercano, pero decimos, ay, es que lo veo mal, pero no le quiero decir. Mejor... Sí, que no la quiero regar. No le quiero regar, o mejor me quedo callado. Claro. Y mejor no le digo nada. Claro. Y a lo mejor nuestra forma es pues no sabemos cómo abordar. Sí, a lo mejor es, ven, te invito a una fiesta y vamos a empedarnos, pero a lo mejor eso va empeorando las cosas. Claro. ¿Cómo podemos acercar genuinamente de una forma inteligente para... Sí, que no sea invasiva, Exactamente. ¿no? Claro. Yo creo que una de las cosas es hablar desde el mensaje yo. Ok. No es tú estás mal, tú necesitas ayuda, sino es yo quiero platicar contigo cuando es un buen momento para ti, porque he notado algunas cosas y estoy preocupado. Okay. O sea, de alguna manera me estoy haciendo responsable de que esto es algo mío. ¿Sí? Y te lo estoy compartiendo. Y te lo estoy compartiendo. No es tú estás muy mal y necesitas hacer algo. No estás acusando. No te estoy señalando o acusando, ¿no? Entonces ya si la persona se abre, le dices, me interesa darte mi opinión sobre cómo te he visto. ¿Te interesa? Si te dice no, pues... Gracias, respetar, sí. ¿Verdad? Ok. Y quizá buscar algún otro momento o... Claro. Y si te dice sí, le puedes decir, te he notado y es importante reflejar las cosas en concreto que has visto. Si nada más decimos te he visto mal, no dice nada. Sí, no. ¿Sí? Pero a lo mejor puedo decir, he visto que tú solías ir todos los sábados con tus amigos a las bicis y he visto que tienes 3 meses que has ido una vez. Y te hablan. O sea, no fue porque se cancelaron, te están hablando y he visto que no contestas las llamadas. Ok. He visto que traes mucho sueño, he visto que casi no quieres comer y me estoy sintiendo preocupado por ti. Se vale decir también lo físicamente de que te he visto que ya no te arreglas o te he visto que has subido de peso o te has visto, porque eso también es algo muy notorio. Muy notorio, pero quizá es algo más invasivo. Muy invasivo. Yo empezaría primero como por estas conductas. Ok. ¿Sí? Si ves que se está abriendo la persona, también tener como cuidado, a lo mejor decir, he visto que tu apetito ha aumentado, más que decirle, a lo mejor has subido de peso, pero sí, cuidar las palabras. Sí, he visto que tu apetito ha subido, es más alto tu apetito, o al revés, he visto que casi no quieres comer, incluso cuando vamos a tu restaurante favorito, que te encantaba y te he visto que, pues como que no estás disfrutando igual la comida. Ya. Okay. O te he visto que te has aislado de nosotros. Incluso esta plática me daba como cierto temor tenerla porque te he visto desde mi perspectiva más irritable. ¿Te checa lo que te estoy diciendo? ¿Y qué pasa si la persona es, no, estoy todo bien, gracias? Es bien difícil esto, pero hay que respetar que a veces no podemos, más bien nunca podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Sí, es importante. Eso es bien importante. Entonces sí le puedo decir, ok, entonces, bueno, esta es mi percepción. Quizás
no la compartimos. Ahorita tú dijiste algo bien importante, Ángel, y me hiciste algo que se llama autorrevelación, que es lo que hablamos hace ratito. Dijiste, bueno, lo que pasa es que yo sí pasé por un episodio depresivo y mi terapeuta me hizo esta pregunta y fue cuando yo caí en cuenta. La mayoría de las personas hemos pasado por un momento así, ¿sí? Sí. O sea, ahora sí que nada de lo que es humano nos es ajeno. Entonces, la empatía en esos momentos, si tú ya viviste algo así y ya buscaste ayuda, reflejarlo, todavía es mucho más efectivo, porque entonces le puedo decir, y me recuerda porque en algún momento yo me beneficié mucho de ir a terapia o de ir con un coach o de ir con lo que a ti te haya servido. Sí, pedir ayuda. O hacer ejercicio. Pedí ayuda o hice ejercicio o tomé esto. Lo que a ti te haya servido. Entonces, te propongo que busquemos algo que te ayude a ti. No tiene que ser mi mismo camino, pero a mí en lo personal me sirvió mucho estar acompañado en un proceso así. Entonces, eso sirve mucho. Oye, fíjate que hablando ahorita de la depresión, yo siento, en mi perspectiva, pues de más chava, el alcoholismo ahorita es un tema súper cañón. Sí. ¿Qué tanto afecta a uno? Porque aparte también de edades más chicas, o sea... Sí. Supongo que mi generación empezamos a los 15 y 16. Ahorita ya ves desde más chicos, de los 14, 13 años que empiezan a tomar y tomas desmedido a esa edad porque no sabes ni lo disfrutas. ¿Sí me explico? Claro. Es nada más tomar por tomar. Por el efecto. ¿Qué tanto afecta a uno el alcoholismo? Muchísimo. Muchísimo. Finalmente el alcohol es un depresor. Entonces el sistema nervioso central se empieza a afectar con el alcohol. Entonces por eso... Pero luego la verdad es que se ha puesto como, por así decirlo, hasta de moda. Porque entonces ya está el famoso meme de el domingo de bajón, el domingo de pánico. Entonces se pone hasta medio de moda y vemos los memes y jajaja, pero realmente sí está habiendo un problema de salud mental derivado por el abuso del alcohol a edades donde a cualquier edad es un depresor el alcohol, claro. A cualquier edad. Pero menores de edad que su sistema nervioso y su cerebro no ha madurado, entonces todavía pone más en riesgo. Uno de los riesgos para saber si podemos tener un problema de salud mental es el abuso de sustancias. Alcohol, marihuana, cocaína, etcétera. Cuando hay un abuso de estas sustancias, claro que somos población de alto riesgo de padecer un problema de salud mental. O si ya tenemos algo genéticamente, ¡pum!, se desencadena. O que igual y son edades en las que en la adolescencia estás súper frágil o susceptible a todo. Claro. Inseguridades, complejos, el querer pertenecer, el encajar, el no quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer porque si no, no me van a hablar. O sea, toda esta onda. Claro. Y a lo mejor eso suprimirlo. O a lo mejor tenemos peleas en casa con nuestros papás y el escapar por medio del alcohol. Claro. Como la rebeldía. Se vuelve muy atractivo porque me calma un poquito. Y eso me calma la depresión o la ansiedad o la tristeza. Me lo calma en el momento. Sí. Pero a largo plazo se está haciendo un problema mayor. Entonces, por eso es más difícil darme cuenta, porque claro que en el momento el efecto del alcohol me ayuda a olvidarme de esa sensación, pero de trasfondo biológicamente y químicamente me estoy afectando todavía peor. Entonces, es como contradictorio ahí el asunto, pero así es como funciona. Y esto que tú comentas es muy cierto. Cuando llegamos a la adolescencia existe algo que es la famosa poda neuronal. O sea, de verdad, así como podar un árbol, ¿sí? Hay una poda de neuronas. Eso no lo sabía. Sí, los caminitos que ya no sabíamos para resolver conflictos, de quién creo que soy, etc. Todo eso se poda. Y es una nueva oportunidad de volver a retoñar y de empezar a elegir quién soy, cuál es mi identidad. Y como bien dices, eso te hace estar frágil, vulnerable. El adolescente es egocéntrico y narcisista por naturaleza, ¿sí? Está pensando en sí mismo y está pensando completamente en el presente. Entonces, esta parte de si el alcohol le va a traer una desventaja o no en su salud y a largo plazo. Claro que no. Nos creemos todos omnipotentes a esa edad. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y oye, hace rato platicamos acerca de los famosos ataques de ansiedad que hemos escuchado, hemos visto en películas, hemos visto en redes sociales, hemos escuchado de nuestra gente. Es que tengo un ataque de ansiedad. ¿Qué es un ataque de ansiedad y cómo podemos saber? Porque quizá
yo me puedes preguntar y yo nunca he tenido un ataque de ansiedad, pero a lo mejor lo he tenido y no lo he sabido. No sabías, claro. Muy bien. Mira, primero hay que diferenciar entre qué es la ansiedad y qué es un ataque de pánico. Porque una crisis de ansiedad realmente es distinta que una de pánico. Okay. La ansiedad es un fenómeno que es muy parecido al miedo. Sí. Nada más que en el miedo hay una amenaza real. O sea, supongamos que ahorita en la cabina entran 3 leones, ¿sí? Los 3 estaríamos experimentando un miedo profundo. La amenaza es real, no nos la estamos imaginando. Claro. Todo nuestro cuerpo estaría liberando cortisol y adrenalina y noradrenalina para ver cómo nos saca de aquí, Okay. ¿sí? Y ante el miedo, pues hay 3 tipos de respuesta. Me paralizo, huyo o ataco. Eso depende de la personalidad de cada quien. Así es, sí, y de la biología. ¿Tú qué harías? Si entra un león. No, o sea, ¿tú qué tipo de persona serías? ¿La que te paralizas, la que huyes o la que atacas? Ay, siento que depende mucho de la situación también. O sea, yo ahorita igual si te digo lo de los leones, pues me paralizo, pues, o sea, digo, no alcanzo a salir o así, pero siento que depende de cada situación, reaccionan muy diferente. ¿Tú cómo reaccionarías? Fíjate que coincido mucho con lo que comentas, porque realmente me ha tocado que a veces digo, seguro voy a hacer esto, y luego cuando me pasa, dije, caray, no, que muy salsa. Realmente también depende de los recursos que tienes en el momento. Como decías ahorita, la cabina está pequeña. Sí. Entonces, realmente si entran 3 leones, a veces lo que te queda es cubrir tus órganos vitales, hacerte bolita y esperar lo mejor. Sí, claro. Porque ni con qué los atacamos, ¿no? Claro. Pero ¿tú qué crees que tú harías? Ay, caray, yo creo que me paralizaría, pero eventualmente yo creo que se atacaría. Sí, ¿Qué digo? Es lo ser. Que creo. Claro, claro. Ajá. Ya a la hora de estar ahí, pasa. O sea, cuando hemos tenido reacciones, hace muchos años mi hijo tuvo un accidente y me acuerdo que 2 amigas me decían, es que seguramente yo no hubiera hecho eso. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? ¿Cómo tuviste toda esa reacción? Le digo, no tengo idea. O sea, seguramente si fueras ¿Cuál fue tu reacción? Muy rápido, muy rápido, tomé la decisión de dirigirnos hacia un hospital. Me acordé que estaba más lejos la distancia de esto y el otro. Nos fuimos para el otro. En ese mismo momento le iba hablando al doctor, agarré una toalla que traía, se la puse para detener la hemorragia. O sea, le hablé al doctor y le dije, ya necesito que estés ahí, pero de una manera, o sea, el doctor me decía que pues normalmente cuando le hablaba, pues suelo ser muy pues normal, tranquila, calmada, preguntar si hay una cita. Le marqué a su celular personal y le hablé para dar órdenes. Claro. Sí, o sea, vete al hospital, háblale a tu papá, dile que mi hijo, la. Yo hay cosas que no me acuerdo muy bien, sino que me las fueron refiriendo, ¿no? Que hice esas cosas. Pero no perdiste la cabeza. No perdí la cabeza. Fuiste fría. Muy, sí. Ya después, cuando ya entró, ahora sí. Me andaba desmayando, ¿sí? No, y ya llegan todas las emociones que no te permitiste claro, sentir para poder actuar. Claro, pero realmente, si me lo hubiera contado una amiga, como en ese momento no traigo yo la adrenalina, le digo, ay, no, yo creo que yo estaría llorando. O yo me hubiera desmayado, o yo me hubiera... Claro, no sabes. La adrenalina, el cortisol te hace reaccionar de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el miedo, la amenaza es real. Ok. Entonces, la ansiedad lo que hace es, imagínate que la próxima semana me invitan a grabar otro podcast, estamos grabando y mientras estamos grabando, yo estoy pensando ahí en el fondo de mi mente está este pensamiento, ¿y si vuelven a entrar unos leones? Y lo seguimos platicando y luego ya ni te estoy poniendo atención. Y ya solamente estás pensando y ya nomás en eso. Pero si entran los leones y entre que te estoy poniendo atención y puedo seguir y tú ni cuenta te das porque tú me ves normal. Pero tu mente está en otro lado. Pero mi mente en el fondo tiene un área que está pensando todo el tiempo, ¿qué pasa si entrarían los leones? Esa es la ansiedad. Ok. Yo puedo estar ansiosa y a lo mejor me vas a notar que me agarró la mano, que la piernilla se me empieza a mover y entonces a lo mejor ya no solo es ansiedad, sino que traigo como medio crisis ahí. Pero un ataque de pánico es muy distinto. En un ataque de pánico, las respuestas del cuerpo son... Puedes tener varias de estas, ¿no? Palpitaciones, sudoración, sensación inminente de me voy a morir o a perder el control o a desmayar. Estoy en peligro. Algo muy grave está por sucederme. ¿Y esto se puede suceder de la nada? Sí. O sea, os podemos estar nosotros 3 aquí platicando y de repente me vino algún recuerdo o
¿O por qué? ¿O qué lo detona? Mira, científicamente no han dado así exactamente. O sea, puedes tener un antecedente, o sea, si en tu familia hay problemas de ansiedad y además ya eras una persona que tenía tendencia a la ansiedad y no la habías trabajado, sí puedes desarrollar un ataque de pánico. Los ataques de pánico ahora entran dentro de un rubro que ya hay un diagnóstico para ellos, que es trastorno por ataque de pánico. Okay. Pero también pueden ser parte de otro trastorno de la ansiedad. ¿Sí? Sí. Entonces, supongamos que a lo mejor muchos de los problemas con los ataques de pánico es que si te da uno, después lo que está detonando los subsecuentes es la ansiedad anticipatoria. Okay. ¿Qué es la ansiedad anticipatoria? ¿Y si me vuelve a dar otro? Y me dio en un centro comercial. Entonces voy al centro comercial y empiezo, ¿y si me da otro aquí? Entonces eso empieza a hacer que me empiece a elevar la ansiedad, me empiece a elevar la ansiedad, me empiece a elevar la ansiedad y tengo mucho más probabilidades de que haya un ataque de pánico por mi ansiedad anticipatoria que está a punto de detonarlo nuevamente. Entonces, científicamente no te puedo decir, ¿sabes qué? Lo detona el primero tal cosa, porque depende. Hay muchos factores que lo pueden detonar. A veces puede ser una reacción a un medicamento, el antecedente que te digo de ya tener ansiedad, familiares ya que tuvieran, estar teniendo ya un padecimiento, pero los subsecuentes normalmente vienen de la ansiedad anticipatoria. Ahora, actualmente, como veníamos diciendo, ya es mucho más abierto todo el tema de la salud mental, y nos bombardean por todos lados todo esto de información en redes sociales, en la tele, en radio, en todos lados, ¿no? Y siento que es muy común ver este tipo de contenido de ya sea conferencistas, gente de motivación, que también nos dicen, tienes que estar bien, escribe tanto, para tener ansiedad no hagas esto, haz ejercicio. Y nos bombardean con tanta información que a veces en más de volverse una motivación personal, se puede convertir en ansiedad o en presión social. Sí. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo podemos depurar o saber qué sí me hace bien y qué no? Claro. Que en vez de, a lo mejor, si yo seguía tal persona en redes sociales porque da buenos consejos, dice que hay que agradecer 3 veces al día todo, dice que hay que leer, hay que hacer esto, hay que esto te hace bien, y por más que lo quiero hacer, a lo mejor no me hace bien. ¿Cómo podemos como diferenciar o depurar? Claro, yo creo que sí hay cosas que podemos ver en las redes sociales que nos pueden ayudar, que pueden ser útiles, que a lo mejor me hicieron sentir bien momentáneamente. Y si yo lo que tengo son estados intermitentes, pues a lo mejor ese tipo de consejos o ejercicios me pueden servir a seguir manteniendo y que mis estados intermitentes sean menores. Pero hay que aprender a hacer, que tiene que ver con lo que decíamos hace rato del sistema educativo, a poder también ser espectadores críticos. Hay un, no sé cómo vamos de tiempo, pero ¿puedo aventarme un cuentito chiquito? Sí, adelante. Hay un cuentito de Jorge Bucay, que viene en su libro de Cuentos para Pensar, que dice que llegan unos discípulos con el maestro y le dicen, maestro, tú siempre nos enseñas a través de un cuento, pero luego no nos dices de qué se trata el cuento. Y no nos lo explicas. Y el maestro le dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Y como disculpa, te ofrezco este durazno que traía como de refrigerio. Ay, pues bueno, está bien, maestro, gracias. Pero mira, ya que traigo yo el cuchillo porque yo me lo pensaba comer, pues déjame te lo parto en pedacito. Ay, maestro, no te quiero molestar. No, bueno, yo te lo estoy ofreciendo, no es ninguna molestia. Bueno, pues pártelo. Y ya el maestro empieza a partir el durazno en pedacitos, ¿no? Y luego lo va a tomar y le dice, bueno, pero ¿qué te parece si para que sea todavía más sencillo lo mastico y ya nada más te lo doy y tú te lo tragas? No, dice, eso no me gustaría. Dice, bueno, si cada vez que yo te explico todo lo que hay en mis cuentos, sería como darte a comer fruta masticada. Hay cosas que necesitas reflexionar tú. Como espectadores, la verdad es que todo lo que consumimos en redes sociales, en televisión, en TikTok, ya viene digerido. Es fruta masticada. Sí. Y muchas de las veces no nos damos chance de voltear y decir, a ver, me voy a dar un tiempo para ver
esto es lo que dice esta persona, esto es lo que dice este psicólogo, esto es lo que dice Mili. O muchas de las veces ni siquiera son profesionales. Entonces, ahí eso es. ¿Cómo soy como espectador crítico? Reviso, así como los nutriólogos nos han enseñado que es bien importante revisar las etiquetas de los alimentos, reviso el currículum de las personas porque puede haber un excelente motivador y su currículum ser muy bueno. Y entonces digo, me siento en confianza, ¿sí? Sí. Más, hay un buen currículum, ¿sí? Hay algo que avala lo que está diciendo esta persona, ¿sí? Entonces, saber de los currículums, conocer su experiencia, qué hay detrás, te da bibliografía o no te da bibliografía, te da otra literatura o no te la da, qué hay de trasfondo. Entonces, saber ser espectadores críticos implica tener la responsabilidad de saber a quién estoy siguiendo en redes sociales. Y también, por otro lado, entender que hay distintos estilos de coaching, de motivación, de psicoterapia, y también tengo el derecho de preguntarle al psicólogo con el que me voy a atender qué estilo trabajas, qué estilo manejas, de qué se trata, para poder ir viendo si eso es para mí o no. Tenemos como también la responsabilidad, así como a lo mejor si tengo un problema de rodillas, no voy a ir con un otorrino, ¿verdad? Sí, claro. Ir con un experto en lo que tenemos que tratar. Así es, y preguntar. Se vale no saber si eres experto en eso o no, si te estoy buscando a ti, pero te lo pregunto, ¿no? Claro. A veces nos da pena, pero se vale preguntar. Oye, y con todo ese tema que hablabas ahorita, que ya estamos acostumbrados a que nos den las cosas ya así desmenuzadas. Digeriditas. Claro. La poca tolerancia que hay en la nueva llamada generación de cristal. ¿Cómo ves que impacte eso en la salud mental de las nuevas generaciones? La poca tolerancia a la frustración tiene que ver con muchísimos problemas de salud mental. Queremos las cosas de manera inmediata y confundimos deseos con necesidades. Okay. ¿Sí? Las necesidades básicas son aire, alimento, techo, resguardo, ¿sí? Pero confundo a lo mejor un deseo mío. Tengo mucho deseo de hacer una fiesta, pero cayó un chubasco tremendo y yo quería que fuera al aire libre. Y la gente tolerante a la frustración no es que no sienta frustración, pero como el nombre lo dice, la toleran. Sí. O sea, sí se frustran, pero dicen, me frustra, pero puedo con ello, ni tenemos modo. Que, si es que queremos seguir viviendo. Claro, y entonces elijo otras opciones para ver cómo sí voy a llegar a eso. La persona poco tolerante necesita una escapatoria porque la frustración no la sabe tolerar y entonces podemos caer, como platicamos hace rato, en adicciones, al juego, al sexo, a alguna sustancia, a tabaco, a lastimarme a mí mismo o cortarme, todo lo que me haga sentir menos dolor interno, ¿sí? O me haga evadirlo. Entonces, sí, la baja tolerancia a la frustración me puede hacer estar muy deprimido, muy enojado, muy ansioso, muy frustrado y muy poco regulado emocionalmente. Oye, ¿y qué sucede cuando platicaba, bueno, ahorita Regina que mencionaba a esta famosa generación de cristal, que todo siento que se va de a veces con, oye, no sé, tanto en que se evaden responsabilidades, ya sean de trabajo o personales, por el tema de, no porque me da ansiedad, no porque me dé estrés, no porque eso no me hace sentir bien. Y te vas encapsulando tanto que ya también, pues, no te permites vivir. Claro. Fíjate que lo que se ha visto que nos ayuda, independientemente de qué generación seas, creo que esta es una perspectiva que puede a lo mejor hay ciertas generaciones que lo adoptan más, sí, pero realmente esto puede ocurrirle a cualquier edad. Hay gente que empieza a aislarse y evadir las cosas. Ok. Porque me genera ansiedad, porque me da pena, porque me da miedo. Y entonces, una de las cosas que la terapia cognitivo-conductual maneja es la terapia de afrontamiento. Entonces, lo que nos ayuda a superar las cosas no es evadirlas, sino enfrentarlas. Claro que para eso hay métodos para irlo haciendo. Se puede hacer de forma gradual a través de la imaginación, de ciertos ejercicios que haces en el consultorio. Por ejemplo, si alguien tiene mucho miedo a volar, en vez de decir, pues no, yo ya no acepto ese trabajo porque implica muchos viajes, mejor en terapia puedes trabajar cómo le vas a hacer para que volar sea cada vez menos difícil para ti. Y hay
Rafael Santandreu, que es un terapeuta cognitivo-conductual, para quien nos esté escuchando y le interese como ahondar sobre el tema, tiene un libro que se llama Sin Miedo. Okay. Y en ese libro habla sobre ataques de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, crisis de ansiedad, ansiedad generalizada, temor a volar, y habla de 4 pasos a seguir que no puedo ahorita ahondar, pero se los comento, ¿no? Sí, claro. Que primero es afrontamiento. Ok. Luego viene la aceptación. Ok. Flotar y dejar pasar el tiempo. ¿Qué dice él? Es como, para así como resumir un poquito cómo serían estos pasos, dice, es como si tú eres un marinero que estás en alta mar y hay una tormenta. La tormenta ya está. Y no puedo hacer nada. No puedes hacer nada al respecto. Ahí está la tormenta. Entonces, afrontamiento es, pues ya aquí está, ¿sí? Acepto que esto está pasando. O sea, por más que yo diga, no está lloviendo, pienso positivo, no está lloviendo. Está pasando y no puedo hacer nada para cambiarlo. Sí, y no puedo decir, no, sí, no está lloviendo, sí está lloviendo. Sí. Sí, está pasando. Y eventualmente te va a alcanzar, o sea, aunque lees en reversa, tú vas por otro lado, o sea. Aquí está, ¿sí? Y dice él, flotar es cómo voy a ponerme cómodo dentro de lo incómodo. Ok. Ya está sucediendo, va a pasar. ¿Qué puedo hacer para...? ¿Cómo me pongo lo más cómodo posible dentro de lo incómodo que representa esta tormenta para mí? Ok. Y dejar pasar el tiempo. Nada es permanente. Muy bien. Sí. Acordarnos que nada es permanente. Esto nos sirve mucho en situaciones de pánico. A mí me ha tocado ya con pacientes que ya están como súper capacitados para entender y decir, mi ataque de pánico me va a durar 8 minutos, ¿no? Entonces me acuerdo de un paciente que decía, me meto al baño y digo, pues ya se va a pasar ahorita en 8 minutos. No manches. Y cada vez fuimos haciendo que fuera menos, hasta que ya ahorita ni siquiera es 1 minuto completo, son como oleadas de ansiedad. Okay. ¿Sí? Pero cuando nos está dando algo así, sentimos que va a ser siempre, que no va a pasar, que no nos atrapa el pensamiento de que va a ser algo que va a durar para siempre. ¿Sí? Entonces, dejar pasar el tiempo y saber que esto va a pasar. No va a haber una tormenta para toda la vida. Claro. ¿Sí? Esto va a pasar. No hay un día, una noche, por más oscura que parezca, a la que no le siga la mañana siguiente, ¿no? Entonces, esto, para quien les haya interesado, pueden buscar los libros de Rafael Santandreu, terapeuta español cognitivo-conductual. Tiene varios. Uno se llama Nada es tan terrible. Okay. También para la ansiedad. Y el de Sin Miedo. Traen muchas herramientas de afrontamiento. Bueno, ya para cerrar, fíjate que yo traía un tema que se me hace algo interesante porque siento que a todos nos puede pasar. Todos tenemos familiares o... pues sí, familiares ya grandes en la vejez. Y creo que un tema muy sensible en esa edad es la depresión, ¿no? Y a mí se me hace muy cañón porque digo, lo pasé con mi abuela, que descanse en paz, y creo que me sucede ahorita con mi abuelo. ¿Cómo puedes ayudar? Porque aparte son generaciones donde no ven bien la ayuda psicológica. Sí. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo puedes apoyar y acompañar en esos momentos? Claro, tienes razón. Generalmente los abuelos que son ahorita abuelos a esta edad sí son parte de una generación donde no era común ir al psicólogo y mucho menos al psiquiatra. No, hombre, no, de entrada el psicólogo estás loco o yo no estoy loco. Claro, y el psiquiatra mucho menos. Claro. Un tabú tremendo. Entonces... Y, perdón por interrumpirte. Y creo que también aquí, porque yo también lo veo cerca con mi mamá, comenzamos este podcast diciendo que para ayudar a alguien, la persona tiene que querer recibir la ayuda. Claro. Entonces siento que también la gente grande de entrada es no, yo estoy bien, no estoy loco, no. Entonces ahí ya están poniendo una barrera para no entrar. Claro. Creo que hay que ver si nos dan permiso como de decirles y seguimos en esta parte de respetar, sobre todo si es alguien que está en pleno uso de sus facultades mentales. Si estamos hablando que ya hay una demencia, bueno, es importante que entren los médicos a apoyarnos con medicamento que les ayuden, ¿sí? Pero cuando es una persona que está en pleno uso de sus facultades mentales, es importante también platicar y sí van a terapia algunos. Okay. O sea, a mí sí me ha tocado en consulta el honor de recibir a algunas personas de la edad adulta, tienen mucha necesidad de platicar, mucha necesidad de ser escuchados, de darles como este espacio. Pero ¿cómo abordar con ellos para lograr que quieran recibir ayuda? Mira, por eso te digo, es ver, hacer como igual que la intervención que comentamos, igual, o sea, oye, abuela, abuelo, he notado algo, puedo darte mi opinión, estoy preocupado por ti, te veo así, te noto
así. Me encantaría saber si me das la oportunidad. Y es parecido como con el adolescente. Yo les digo, dile que les den chance de ir unas 4 veces. Que vayan a unas 4 o 5 sesiones. En una sola no te das cuenta si hiciste clic o no. Claro. Si dales chance. Si no quieres, ya no vuelves a ir. ¿Sí? Pero dame chance. Mira, esto puede ser una buena opción, puede ser una buena alternativa. A veces van y ya cuando están ahí ven que es un espacio donde pueden desahogarse, platicar, etcétera. Les sirve bastante bien. Algunos que sí se dedican también a atender adultos mayores, algunos pueden llegar a ir a las casas. O por videollamada. Ahora con la pandemia, pues también nos tuvimos todos que actualizar y adaptar a eso. Y para tratar esto hay alguien que se especializa como un geriatra psicológico o cualquier persona puede. Fíjate que sí hay. No tengo ahorita yo el dato de alguien en específico. O sea, sí te puedo decir que ahí también, si nos están escuchando psicólogos que estén en formación y recién egresados, ahí hay una necesidad muy grande, sí, no cubierta. También hay que entender que la expectativa de vida se ha alargado, y que aquí hay un sector que necesita más atención y que no hay mucha especialidad sobre ese tema. O sea, a mí me ha tocado acompañar, pero yo no tengo esa especialidad. O sea, lo hago con mucho gusto, lo hago desde mi experiencia, desde lo que sé, pero así como los geriatras que tienen esta especialidad, claro que hay quienes tienen esta especialidad, pero aquí, al menos en La Laguna, yo no conozco a muchísimos geriatras, como sí conozco a psicólogos infantiles, psicólogos de adolescentes, psicólogos de adultos, ¿no? Entonces ahí hay un nicho, ahí hay un sector que requiere nuestro apoyo. Excelente. Ya para terminar ahora sí el podcast, Mili, ¿con qué te quedas? Mejor dicho, ¿qué nos dejas como último consejo a los que nos están escuchando? Claro. Acerca de que se puedan sentir identificados con esta plática. Claro. Yo creo que sería muy importante para mí, para cerrar, entender que la salud mental es crucial para nuestro día a día. Sí. Así como tenemos cada vez más conciencia de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, los medicamentos que tomamos o que no tomamos, los suplementos que tomamos o no tomamos, es bien importante también saber de qué nutrimos nuestra mente y nuestras emociones. Y para poder preservar la salud mental, hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas es, de verdad, tomar omega 3. Un omega 3 de buena calidad que ayuda a que nuestro cerebro, porque nosotros no lo producimos, y no la cantidad de salmón que podamos, aunque me coma salmón todos los días, el salmón que conseguimos aquí es de granja, no es el de Alaska, que sí trae un mundo de omega 3. ¿Sí? O sea, realmente necesitamos un buen consumo de omega 3 que haga que nuestro cerebro esté en condiciones buenas, óptimas. Ejercicio. Por ejercicio les estoy hablando de mínimo media hora. De lo que sea, de actividad física. De actividad física, mínimo media hora al día. 5 días a la semana. Lo ideal sería los 7, pero mínimo, así como yéndonos así de pasar de panzazo. ¿Sí? Una caminata, hasta para salir a pasear a tu perrito. Con eso le estás dando salud al perrito y a ti. Mental también. La parte que tenga que ver con no aislarnos. Entonces es importante tener también nuestras reuniones con amigos, que estas pláticas que te nutran, que sean pláticas estimulantes. Podemos tener las famosas fiestas, pero para la salud mental estoy hablando de reunión con amigos con los que puedas tener pláticas estimulantes, ricas, que hagan que tu cerebro funcione. Esas veces que te vas del café y dices, ¡ay, qué padre plática! Claro. ¿Sí? Qué rico que pude platicar, ¿no? Y toda esta parte de hacer como una pausa al día para escuchar cómo estoy. Vamos tan en mecánico, tan en automático. En Occidente es bien aplaudida la gente que dice que está bien ocupada. Sí. ¿Sí? Eso te hace ver... Qué bárbaro, qué exitoso. Es chambeador, es exitoso, ¿sí? Claro. En Oriente es muy bien vista la gente que se da sus espacios de no hacer nada, porque esos espacios de no hacer nada son espacios de estar contigo, de respirar, de llenarte de ti y no sentir un vacío existencial. Entonces es bien importante darnos una pausa, aunque sea de 5 minutos, así como te das tus pausas para lavarte los dientes. La realidad, Borja Vilaseca, que es un conferencista, dice, no nos bañamos mientras nos estamos bañando, porque realmente estamos arreglando el mundo, no estamos en el presente. Justo te iba a decir eso. Yo cuando me baño,
es donde todas las ideas y donde arreglo el mundo. Sí. Claro. Esos 5 minutos o 10 minutos estoy pensando en qué voy a hacer. Tengo este problema, así lo voy a solucionar. ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué vamos a hacer el siguiente mes en la portada? Tengo esto, lo tengo que solucionar. Tengo que hacer esta junta. Sí, todos pendientes. Todos pendientes. Y pasa que de repente digo, caray, ¿en qué momento hice esto? No, claro. no, me lavé la cara. Claro. Me lavé la cara o no. Claro. Me jaboné, no me jaboné. Y si no, pues bueno, ahí va la segunda vez por si sí o por si no. Qué bueno que lo dices, porque no estamos donde toca estar. Sí. Entonces, en la regadera me toca bañarme, pero me toca darme una pausa en el día para organizar mi día y otra pausa para voltear a ver cómo estoy. ¿Y a qué te refieres con eso? O sea, ¿cómo estoy? Ajá. Así, por ejemplo, fíjate, cómo muchas veces ya cuando llegan al consultorio llegan en un estado crítico. ok. Digo, ¿dónde estabas todos estos meses? O sea, no había un momento del día que dijeras, oye, no me dio grumpy, me dio grinch, me dio enojón, me dio... ¿Qué traigo? O sea, ¿por qué estoy así? Sí. ¿Dónde andas? ¿Dónde estaba tu mirada? Entonces, una de las cosas para preservar la salud mental es darme un momento en el día para ver cómo ando de ánimo. No ando bien. Me peleé ya con mucha gente. Qué casualidad que ya me enojé con el del vidrio, con el de los espejos, con el de el del que se me súper. atravesó, con el del súper, con todo el mundo me enojé. Sí. Y empezar a pensar, ¿qué está pasando? ¿Cómo ando? Si además ya tienes tu espacio de terapia, también qué rico. Sí. Es un camino, no es el único, Ok. pero darte tu hora a la semana o cada 15 días, ese espacio también es parte de, aunque ya estés estabilizado, por ejemplo, hay que entender que en la terapia hay psicología correctiva, ya voy a corregir algo que está sucediendo, o psicología preventiva, para prevenir que suceda algo. Si ya sé que tengo esta tendencia, que ya vengo de estos antecedentes, voy pues como para un mantenimiento, ¿no? Claro. De mi salud mental. Entonces, ir viendo cuál es mi propia receta y ya que la tengo, hacerla porque luego las dejamos de hacer. Claro. Oye, bueno, sin duda, este tema tenemos que volver a invitarte para otro, Claro, para encantadísima. otro episodio. Porque luego a lo mejor ni dejé preguntar todo porque me voy como uno de media, y perdón. claro perdón. Tenemos miles de preguntas que se quedaron aquí sin preguntar. No, porque podemos hacer uno solo de depresión, otro de solo cada de ansiedad. uno, otro solo de... Claro, y seguramente afuera hay muchas más preguntas y muchas más dudas. Yo creo que es importante todos. Una vez escuché decir a Odín Duperón que la terapia es como debe ser parte de la canasta básica, que es tortillas, leche, huevo y terapia. Sería todo mucho mejor. Buenísimo, sí. Y creo que cada vez estamos siendo un poco más abiertos. Nosotros dentro de la revista tratamos de abordar más estos temas, tanto en el tema impreso, tanto en el tema digital, para hacerlo, para normalizarlo, ¿no? Sí. Se agradece, ¿eh? Claro. De verdad. ¿Dónde podemos encontrar a Mili Sánchez si alguien quiere tener alguna duda, alguna consulta o saber más de ti? Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como @Emilia Sánchez S. En Facebook estoy como Emilia Sánchez. Ok. Mi correo es emiliasanchezsalama@gmail.com y ahí estoy a sus órdenes. Si requieren algo más, por ahí les paso mi teléfono y nos ponemos de acuerdo para echar la platiquita. Excelente. Y recordar que este espacio es de todos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, o sobre todo, si alguien está pasando por temas de ansiedad, por temas de pánico, depresión, y no saben a dónde acudir, acercarse con alguna persona. Sí, quitarse el miedo y la pena. Más Claro. que Acercarse claro. o también abrir nosotros nuestras puertas, el que se acerquen a nosotros y nosotros seguramente dirigirlos con Mili Sánchez o con algún otro terapeuta o con algún especialista que los pueda acompañar en este proceso. Así es. Gracias Regina, por ¿con qué abrir te esos quedas? espacios. No, pues con muchas cosas y muchas más preguntas para después. Pero muchísimas gracias por darnos muchísimos consejos, cómo poder ayudar, cómo poder acercarnos con gente que queremos, porque a veces tú quieres y no sabes cómo. Muchas gracias por darnos algunas herramientas y pues te agradezco tu presencia, tu bella presencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, Mili, y los esperamos en otro episodio de Escaparate, el podcast. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.
Sintoniza tus ideas. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify.